Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, profesor. ¿Cómo Buenas están? noches, profe. Buenas noches. ¿Alguien va a presentar algún circuitito? ¿No? Bueno, para empezar con mi presentación, está chiquita la presentación. A ver, déjenme ver porque ya no encuentro mi archivo. ¿Ya verán mi pantalla? Ya, profe, ya se ve. Ya, profe. Muy bien, gracias. Bueno, esto es lo que vamos a platicar hoy. Factores de carga. Y se trata de lo siguiente. Cuando yo quiero conectar un circuito lógico, en este caso, por ejemplo, la C74, que han sido mi ejemplo, y lo voy a conectar con otro circuito lógico, que puede ser otro igual 74, hay una característica de corriente de salida en estado alto y corriente de salida en estado bajo, y otra característica del fabricante de la familia de corriente de entrada en estado bajo y corriente de entrada en estado alto. Entonces, con esto voy a hacer una división para ver cuánta corriente puede manejar, cuántos corrientitas de estas puede manejar la corriente de la salida, ¿verdad? Ya sea que salga o que entre la corriente, ahorita vemos eso. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una 74 LS, pero una 74 estándar, y voy a conectar a otra 74 estándar, voy a necesitar la corriente de salida en estado alto y la corriente de entrada en estado alto de cada una de estas entraditas para yo poder hacer la división. Entonces divido IOH entre IH y me va a dar el factor de carga en estado alto, porque está en alto la salida, ¿verdad? Y es para alto de entrada. Entonces yo veo mi tablita, esta es mi tablita, y entonces veo que para la estándar, déjenme tomar tantita agua. Y entonces yo veo que para esta familia, de este lado vimos lo de los voltajes para margen de ruido y de este lado están las corrientes. Yo veo que para la estándar
La corriente de salida en estado alto es 400 microamperes, o sea, 0.4 de miliamperes. Y la corriente de entrada en estado alto son 40 microamperes, que es lo que yo hice acá. $400 microamperes entre 40 microamperes me da 10. Esto quiere decir que yo puedo conectar 10 entradas a esta salida en estado alto. Ahora, para estado bajo, la corriente en estado bajo de la familia 74 entra. Esta IOL es una corriente que entra y cada compuerta, cada entrada de las compuertas, esa corriente sale, porque esta corriente que sale es la que se va sumando para acá y voy a ver cuántas corrientes puedo tener. Entonces veo mi tablita y me dice que la IOL, o sea, la corriente de salida en estado bajo, son 16 miliamperes y la IIL para el estándar, que es la corriente de entrada en estado bajo, es 1.6 miliamperes, entonces en la división me dice que son 10. Si fueran distintas se toma el menor de las dos, pero en este caso son iguales. Y es que yo puedo conectar 10 entradas a esta salida. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. ¿No hay preguntas? Bien. Todo lo saqué de esta tablita. Bueno, otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo interconecto dos familias? Por ejemplo, aquí tengo una estándar, TTL estándar, y acá tengo una TTL LS. Entonces, me da la corriente de salida en estado alto de la estándar entre la corriente de entrada en estado alto de LS, porque este es LS. Entonces veo mi tablita, me dice que la corriente de salida en estado alto de estándar son 400 microamperes y la corriente de entrada en estado alto de LS son 20 microamperes, por lo tanto me da un factor de carga en estado alto de 20. Ahora en el estado bajo. En estado bajo, la IOL, o sea, la corriente de salida en estado bajo de estándar, es 16 miliamperes y la corriente de entrada en estado bajo de LS es 0.4 de miliamperes, o sea, 400 microamperes. Por lo tanto, 16 entre 0.4 me da 40. Quiere decir que puede manejar 40 entradas en estado bajo y puede manejar 20 entradas en estado alto. Se toma la menor de las dos porque la salida está cambiando alto y bajo, ¿verdad? Entonces toma 20. Entonces el margen de ruido para alto y bajo sería 20. ¿Sí está claro? ¿Preguntas hasta ahí? Profe, ¿podría repetir lo último? Lo que pasa es que se me cortó. Claro. Miren, para el estado alto, el factor de carga en estado alto es la corriente de salida en estado alto, la salida es estándar, entre la corriente de entrada en estado alto de LS. Veo la tablita y me da 400 microamperes entre 20 microamperes, esto me da 20. Y es que yo puedo conectar 20 entradas a esta salida. Y ahí hice la división para cambio de familia. Eso es en estado alto. En estado bajo, la corriente de salida en estado bajo de estándar, veo la tablita y me da 16 miliamperes. Lo divido entre la corriente de entrada en estado bajo de LS, porque este es LS de bajo consumo Schottky, y entonces me da 16 entre 0.4 miliamperes y esto da 40. Quiere decir que aquí puedo conectar 40 entradas a esta salida cuando esté en bajo, sin salirme de la norma, pero en estado alto puedo conectar nada más 20. Entonces, si yo voy a estar cambiando altos y bajos la salida, yo necesito pues que funcione con unos y ceros. Entonces se toma el menor de los dos, que sería 20. ¿Está claro para todos? Sí, profe, gracias. Gracias a ti.
por preguntar. Entonces, vamos, ahí vamos, creo yo. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero conectar una salida de LS con con entradas 4000B? Acuérdense que la tablita, acá está mi tablita, esta tablita me da estas familias, estos son CMOS, la 4000B, la 74HC y HCT. Y estas son TTL, la 74 que no tiene letra, que es estándar, la LS que es Schottky de bajo consumo, la AS que es Schottky avanzada y la ALS que es Schottky de bajo consumo avanzado. Y aquí están los datos de voltajes y corrientes. Y de ahí estoy tomando ahorita las corrientes. Entonces yo quiero sacar esto, ¿eh? ¿Qué pasa si yo quiero conectar la salida de una LS con la salida, con las entradas de 4000B, que son CMOS? Claro que las tengo que poner a 5 volts, las dos, porque esta 4000 puedo ponerla a 12, 15 volts, pero ahorita pues tengo que poner el mismo voltaje, ¿verdad? Salvo que sea una familia que me sirva para subir voltajes, ¿verdad? Como acoplamiento. Entonces voy acá. Entonces, el factor de carga en estado alto es igual a la corriente de salida en estado alto de LS, porque la salida es LS, entre la corriente de entrada, pero de 4000B, porque las entradas son 4000B. Entonces esto voy a mi tablita y me dice que son 400 microamperes entre 1 microampere, y entonces me dice que puedo conectar 400 en estado alto. Ahora voy en estado bajo. En estado bajo, la salida, la IOL, la corriente de salida en estado bajo, de LS, porque este es LS, es de 8 miliamperes, eso lo saqué de la tablita. Y la corriente de entrada en estado bajo de la 4000B es 1 microampere, y eso me da 8000. Quiere decir que podría manejar en estado bajo 8000 sin salirse de la norma. Pero como la salida está cambiando alto y bajo, pues toma el menor de las dos, que sería 400. Cuando yo estoy utilizando familias 4000B, el problema no son las corrientes, porque esta corriente es de 1 microampere. El problema son las cargas capacitivas, porque acuérdense que el CMOS es un capacitor, el que atrae los portadores. Entonces son capacitores que se van sumando. Si yo pongo muchas entradas aquí, pues no hay problema con el nivel lógico, pero sí hay problema porque me queda un circuito RC, y entonces si este capacitorcito se hace más grande, el tiempo de formación se hace más grande, o lo que es lo mismo, la frecuencia máxima de operación va disminuyendo. Para esto vimos lo de circuitos RC. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, aquí les trato de explicar eso que les estoy diciendo. Se suman las capacidades. ¿No hay preguntas hasta ahí? No, profe. Oh, qué bueno, No, porque ya viene la no, tarea. A ver, en la tarea se trata de... La tarea del comentario va a ser factores de carga. Esto se lo acabo de agregar, creo que ustedes no tienen esta parte. Esto de factores de carga. Entonces el comentario va a ser factores de carga. Y se trata de encontrar esto. Si mi salida es 4000B y mis entradas 2 son 74LS, ¿cuál es el factor de carga? Hay que sacar el factor de carga en estado bajo, el factor de carga en estado alto, y luego poner cuál sería el factor de carga, el menor de los dos. Luego aquí calcular, acuérdense que son divisiones nada más. La salida en 4000B y la entrada, las entradas 74 estándar. Igual hacer las divisiones, factor de carga en estado alto, factor de carga en estado bajo, y cuál es la menor de las dos. Aquí. Si da menos de 1, pues no se pueden conectar, ¿verdad? Luego, con el mismo concepto, si la salida es un puerto de Arduino y yo quiero conectar entradas 74LS, ¿cuántas puedo conectar? Es el factor de carga en estado alto y en estado bajo. Y por otro lado, al revés, si tengo 74LS como salida,
y voy a meterlo a un puerto de Arduino que lo programé como entrada, ¿cuántas puertos podría conectar a esta salida? Y entonces calcular el factor de carga. Si ya entendieron qué es la tarea, ¿verdad? Para esto necesitamos el dato de las corrientes del Arduino. Entonces, yo por ahí busqué este dato que por ahí que no está tan bien, pero bueno. Dice, ¿cuál es la corriente máxima de una tarjeta de Arduino? Y entonces dice, todas las salidas digitales de autómatas no están pensadas para proporcionar mucha corriente o mucha potencia. Pues será lógico. La intensidad máxima que puede dar el pin de Arduino es de 40 miliamperes, pero si bien el valor recomendado es 20 miliamperes. Total, ¿es 40 o es 20? Pero bueno. Luego dice, la suma de todas las salidas debe ser menor a 300 miliamperes y a su vez no pueden ser superior a 150. Entonces, por puerto, pues no está diciendo acá que 40 y ahora dice aquí que 150, pero bueno, como que no se entiende muy bien. Luego dice, si quiero encender algún sensor, no va a alimentar cargas muy grandes. Si necesito cargas grandes, pues, o sea, para un servomotor o un relevador, necesito una etapa de amplificación o lo que es lo mismo, una interfaz, ¿verdad? Por ejemplo, con un transistor bipolar. Y lo dice, no es conveniente forzar los límites de potencia porque pues va a precalentar la placa, más que calentar la placa, va a calentar el micro, ¿verdad? Y eso calienta la placa. Y entonces dice, pues de preferencia usar 20 miliamperes para 5 volts. Y si le vamos a poner resistencias, pues que no sea menor a 200 ohms. Bueno, eso es lo que me encontré yo por ahí. Ahora, vamos a ver qué dice el datasheet. Para mí es más confiable lo que dice el fabricante. Y entonces encontré esta tablita del fabricante. Les comento todo esto porque a veces se encuentra una información en internet y luego no está muy clara la información o alguien lo interpreta de alguna forma. Lo mejor es irse a los datos que da el fabricante. Y entonces me encontré esta tablita que se supone que desde el fabricante se espera. Aquí está el dato, miren. La IOL es de 20 miliamperes para la corriente a la salida en estado bajo, es de 20 miliamperes para 5 volts de alimentación y de 5 miliamperes para 3 volts de alimentación. La IOL es una corriente que entra. Ahora, la IOH es la corriente que sale, la corriente de salida en estado alto, es de 20 miliamperes y para 5 volts y para alimentación de 3 volts es de 10 miliamperes. Cuando está en alto puede dar corriente 20 miliamperes y cuando está en bajo puede recibir corriente de 20 miliamperes. Es lo que dice el fabricante. Yo no sé por qué arriba salió que 30, que 150, pues eso no dice el fabricante. Si ven cómo está el dato, lo puse más bien para que vean, a alguien se le ocurrió ese dato y esto es lo que dice el fabricante. Ahora, otro dato importante que veo aquí, que es para lo que estamos viendo, es el voltaje de salida en estado bajo. Está diciendo que el máximo es 0.8, quiere decir que el cero lógico de la salida es de 0 a 0.8 cuando tenemos 5 volts, o de 0 a 0.5 cuando alimentamos con 3 volts. Y el otro dato es el voltaje de salida en estado alto, cuando alimentamos con 5 volts es 4.1. Es decir, que el 1 lógico es de 4.1, que es el mínimo, hasta 5 volts. Y si alimentamos con 3 volts es de 2.3 a 3 volts. ¿Preguntas hasta ahí? Yo les iba a poner que ustedes lo investigaran, pero dije, bueno, yo me encontré eso, ustedes también búsquenle por ahí. Si no lo encuentran, pues ahí está. Casi siempre lo mejor es uno buscarlo, ¿eh? Pero bueno. Otro dato importante es la corriente de entrada en estado bajo, que dice que es 1 microampere, y la corriente de entrada en estado alto, que es 1 microampere, porque acuérdense que el micro, el Atmega 320, ¿qué? Es 320, ¿qué?
el 328 es CMOS, entonces pues las corrientes de entrada son muy pequeñitas, ¿sí? Las corrientes de entrada, cuando yo programo al puerto como entrada, es de 1 microamper. Cuando yo lo programo como salida, entonces son estas corrientes. ¿Sí está claro eso? Si el puerto es salida, son estas corrientes en alto y en bajo. Si el puerto está como entrada, son estas corrientes. O sea, una corriente muy, muy pequeñita. Preguntas, dudas. Y aquí tiene más datos, ¿no? Por ejemplo, dice que si voy a usar un reset, que utilice un resistor de pull-up, o sea, para llevar a alto, y que de preferencia esté entre 30 y 60 kilos. Igual aquí en entrada y salida, si va a ser entrada o salida, que ponga un resistor de pull-up, o sea, para llevar alto, que debe ser como marcar el 1, que esté entre 20 y 50 kilos. Bueno, y aquí vienen más datos, ¿no? ¿Hay dudas, preguntas hasta ahí? ¿No? ¿Sí? No, profe, hasta el momento no. Y esta es la que yo les había puesto en la clase del martes, ¿verdad? Que son los voltajes. Espero que más o menos coincidan, pero bueno. Y entonces ya tienen los voltajes y aquí tienen las corrientes, ¿verdad? Del Atmega 328, para que puedan hacer bien la tarea, ¿verdad? ¿Cuál es la tarea? Pues esta, ¿no? Esta con esta. Pueden ponerla de Arduino con Arduino. Si se fijan, pues van a ser muchísimas entradas, ¿no? Pues si tiene un microamper de corriente de entrada, ¿no? Pueden poner ahí 20,000, ¿verdad? Pero no es la idea esa, porque como es CMOS, le meto muchas cargas CMOS y entonces se va a sumar las capacidades y lo voy a hacer muy lento. Hasta puede fallar, porque si la entrada se hace muy lenta y la memoria o el programa está corriendo más rápido, pues ya va a haber otros datos de entrada. Entonces no conviene también ponerle muchas cargas. A lo mejor 1, 2, 3, pues está muy bien, pero no 8,000, ¿verdad? Preguntas, dudas. Miren, y luego estaba viendo esto. ¿Qué pasa si yo pongo este circuito a una salida, por ejemplo, de Arduino? En este circuito, el 1 lógico es el puerto de Arduino y yo le voy a pedir una corriente, que es la corriente de IV mínima de saturación. Entonces tengo que ver que esta corriente, pues sí la aguante el puerto de Arduino como salida, ¿verdad? Y pues normalmente sí va a pasar. Ahora, este es para poner un LED. A lo mejor este LED puede ser un optoacoplador, ¿verdad? O sea, el optoacoplador tiene LED adentro y con eso yo disparo un triac por luz o puede ser un fototransistor y ya con eso a lo mejor hago que se dispare un triac o un quadrac, ¿verdad? Y entonces este sería con el optoacoplador será el acoplamiento óptico. Y entonces puedo pasar de voltajes de 5 volts a conectar, por ejemplo, voltajes de corriente alterna. O qué tal si aquí, por ejemplo, pongo esta carga es un relevador. Y entonces esta va a ser un relevador. El que va a dar la corriente por aquí va a ser la corriente de la bobinita del relevador con su diodo para la fuerza contraelectromotriz. ¿Sí ven cómo está? Y entonces yo podría con nada más que si esta corriente se hace muy grande, lo divido entre la beta y entonces la corriente de base también puede ser grande. Si no me paso de los 20 miliamperes que dice el fabricante, pues puedo conectar directamente aquí mi Arduino, ¿verdad? ¿Sí entendieron por qué? Bueno, esta configuración es un RTL, ¿verdad? Resistencia transistor. Pero yo podría conectar, ¿dónde está? Esta.
Esta configuración es TTL. Y entonces este diseñito pues ya lo tienen por ahí. ¿Qué tal si este lo utilizo para hacer una interfase en donde, por ejemplo, este no lo pongo a este voltaje de aquí, si este lo pongo a 5 volts del Arduino, y entonces este con un 0 le voy a meter corriente de 1.6 miliamperes, que sí lo aguanta el puerto del Arduino. Y cuando este se cierre, saturo este, pero este no lo voy a, este va a estar abierto aquí, este le pongo un relevador de 12 volts, y entonces le pongo 12 volts aquí. Entonces estos 12 volts alimentan mi relevador o un motorcito, y la corriente que maneje aquí, beta veces menos, pues es la corriente que debe de pasar por aquí, ¿verdad? La IB mínima de saturación. Y ya hice mi interfase, conecté con Arduino y cambié el nivel lógico de voltaje. A lo mejor aquí eran de 0 a 5, este lo puse a 5, ¿verdad? Y de este lado va a dar de 0 a 12, o de 0 a 9, o de 0 a 30. ¿Sí ven cómo está? Entonces, con esta misma configuración, nada más cambiando esto, ¿verdad? Este voltaje 5 y este voltaje 12, por ejemplo, ya hice mi interfase, y el diseño pues se parece mucho, nada más que aquí no es 5, ¿verdad? Digo, aquí sí es 5, y aquí es 12 para la malla de este lado, y la malla de aquí sí es con 5. Pero siguiendo su diseñito que les puse aquí, pues pueden hacer su interfase para cambiar los niveles de voltaje lógicos. Preguntas hasta ahí. Esta pues es el apunte que ya tiene. Pues que aquí está el diseño, ¿no? Todo esto es el diseñito. Nada más es adaptarlo, ¿no? Si se fijan, todo es el concepto, lo importante. Ustedes no van a hacer un diseñito de este circuito TTL cuando que en TTL pues ya está el integradito. Ah, pero una interfase, esa no hay integrados, hay que hacerlo discreto. Y si aquí, por ejemplo, le pongo un optoacoplador y aparte un LED para indicar que hay corriente por el optoacoplador, y me puedo alimentar algo de corriente alterna a 120 volts de corriente alterna. Entonces estas variantes de este circuito, pues lo hago ya como una interfaz. ¿Sí entendieron cómo está? Si entiendo el concepto, pues ya puedo hacer muchas más cosas. A decir, pues es que voy a hacer un diseñito de pues es que no es exactamente ese, puedo hacer ese y otras variantes. Preguntas hasta aquí. Preguntas, dudas. No, profe. No, Sí profe. van a hacer bien su tarea, ¿verdad? Entonces le ponen factores de carga. El comentario fue hacer factores de carga. Y entonces pues ya voy a dejar de compartir para poder verlos a todos. Y pues esta es la clase. Dejen nada más pasarles la lista. Ya estoy aquí con ustedes bien. Bueno, no sé si tengan alguna duda, comentario. Yo sí tengo algún comentario. Se supone que yo debo de ver lo del LED del Arduino, lo del H con el motorcito, lo de la chapa, sin trampa y chapa con trampa. Ah, y que hicieran con el Arduino la chapa con trampa. Y les voy a dejar otra tareita por ahí intermedia. Que hagan el impreso con el programita del PCB Wizard de la chapa con trampa. Nada más el dibujo. O sea, no quiero que hagan el impreso físico. En el programita del PCB Wizard, que yo supongo que sí lo bajaron, hagan el diseñito del impreso para que hagan su configuración, cómo ponen las líneas, cómo ponen sus transistores,
De un lado hay que ponerle las entradas, los interruptores, la salida, ¿verdad? Si le van a poner el diodo, en dónde van a conectar la alimentación. Y ya que tengan eso, me mandan en el reporte nada más es pegar el dibujito del impreso. Y ya que tengan eso, voy a buscar un programita. Bueno, no es un programa, son unas hojas de un libro, que por cierto está en la escuela, no lo tengo. Espero que encontrar mis hojas que escaneé, para que hagan hay un método por ahí en ese libro, es medio antiguo, de probabilidad de falla. Y entonces van a sacar la probabilidad de falla de su circuito de la trampa. Como está bien chiquito, pues es bien fácil hacerlo, pero el método, si lo ocupan en algo más grande, sí sirve. ¿Qué es lo que hace? Pues ven cuántas soldaduras lleva, cuántos transistores, cuántos diodos, cuántos capacitores, cuántos interruptores mecánicos. Y entonces va sacando la probabilidad de falla de cada uno de ellos, y al final dice, bueno, este circuito va a durar, no sé, 5,000 horas funcionando antes de que falle. Y entonces lo que más falla son los capacitores de fuentes, los interruptores, y y pues cuántas soldaduras, cuántos puntos de unión van a usar. Pero para eso necesitan tener un circuito pensado con cuántas soldaduras va a llevar. Por eso les voy a pedir el dibujo del circuito impreso. Pues vayan haciendo eso. Entonces ya, algunos me deben muchas cosas y algunos van pues bastante adelantados bien, pero hay muchos como que están medio atrasadones. Vayan haciendo las tareas que les dejé. Preguntas, dudas, no hay No, profe. preguntas. Bueno, pues entonces, pues le dejamos por hoy ahí y mañana pues nos volvemos a conectar. Pues que estén muy bien, pues buenas noches, muchas gracias. Hasta Gracias, Buenas profe. mañana. noches. Que Hasta luego. descansen. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, buenas noches.